Somos Argumentos, seguimos conversando con Mercedes Malabello. Nos están llegando preguntas a nuestra cuenta en la red social Twitter, @argumentos_GB. Fíjese, aquí hay una pregunta para usted, Mercedes, sobre el candidato y hablan sobre Eduardo Fernández, si cree posible que se enamore al electorado con un candidato honesto y serio que logre la unidad y cohesión de la oposición. ¿Cree usted que el doctor Eduardo Fernández podría enfrentar este reto? Y aquí están colocando nombre y apellido. Pues mira, en este momento es prematuro hablar de candidaturas, ¿no? Nosotros lo decimos porque lo vemos con muchísima claridad, no lo decimos como de manera estratégica o táctica, ¿no? Sino que lo decimos realmente porque hay que hacer un gran esfuerzo que todavía está en proceso de conquistar al país con una alternativa, ¿no? Sí creo que Eduardo Fernández es un estadista muy importante que tiene el país, de mucho peso, que podría no solo ser candidato, sino también asesorar, ayudar, colaborar, ¿no? Está muy activo, no solo en su trabajo político personal, sino también en las conversaciones con todos aquellos factores políticos, sociales, económicos, con los que él pueda hablar e interactuar, ¿no? Es un referente muy importante que tiene el país, no solo un referente político, sino también un referente democrático. Y Venezuela necesita recuperar la democracia, reinstitucionalizarse, necesita una democracia nueva, que fue durante tanto tiempo el lema de Eduardo Fernández, unido a la experiencia, ¿no?, de quien ha estado en posiciones de Estado importantes en su vida y sabe cómo dirigir al país en estos momentos tan difíciles, ¿no? Claro, y además que se necesitaría, en el caso supuesto de un candidato de la oposición que gane, que sea una persona que pueda conciliar y que pueda, pues, trabajar en una especie de transición en el supuesto caso. Así es, que no es una amenaza, ¿no?, de que yo vengo para suplantarte a ti y destruirte y aniquilarte, O como ¿no? por ejemplo lo que pasó en Bolivia el año pasado con Yanine Áñez, que esos Sí, cambios abruptos la población los rechaza. O sí. sea, no puede ser una persona que llegue al poder y diga, bueno, ahora todos los chavistas van a la cárcel. O, es decir, tiene que haber un proceso de, no de evadir la justicia, obviamente tiene que haber pues un proceso de revisión, pero Que profese los grandes valores y principios de la política, ¿no? Buscar el claro. bien común, estar por encima de las diatribas o intereses de los grupos, aspirar sobre todo al bien de Venezuela y los venezolanos, defender con mucha coherencia la soberanía nacional. Tenemos un país, acabamos de celebrar el 5 de julio, la firma del Acta de la Independencia, tenemos un país soberano, independiente, libre, que tenemos que cuidar, valorar Y el tema del... y orgullecernos de ser Sí. venezolanos, estar muy orgullosos de ser venezolanos, de haber tenido la historia que tenemos. Y para eso, pues hace falta efectivamente una persona que reúna muchas condiciones, no son un montón no es una fiesta de candidatos, necesitamos un conjunto de personas que de verdad reúnan todas las condiciones y más, deberíamos ser muy estrictos por la crisis que tiene el país para dirigir al país en los próximos Y que no años. esté manchado, por ejemplo, con el tema de la corrupción, que de lado y lado pues están esos casos. Y cuando vemos los diálogos de México, por ejemplo, muchas personas se preguntan, bueno, ¿y esto qué va a pasar acá? ¿Van a hacer un borrón y cuenta nueva y la corrupción de un lado y del otro se va a obviar? Es decir, tenemos una población crítica que también quiere que se den soluciones a los problemas, pero que también haya reparación de daños, que se haya justicia, ¿no?, por encima de todo. Sí, sí. Sin obviar la reconciliación nacional, que también es importante. Claro, y que la justicia no se tome por cuenta propia o por las propias manos, sino que sea una justicia institucional, ¿no?, donde de verdad el poder público funcione, donde de verdad el Tribunal Supremo de Justicia sea independiente y autónomo, de profesionales competentes, bien formados, que hay en Venezuela potenciales magistrados que de verdad no sirvan a los intereses de un grupo político. Todo eso requiere mucha habilidad política, mucha habilidad estadista para poderlo ejecutar. Ahora, Mercedes, ya nos queda poco para cerrar. Muchos, pues también sé que en Unión y Progreso no hablan de nombres de candidatos, pero también muchos políticos pues han visto en ti una posible candidata para esas elecciones presidenciales. El papel de la mujer hoy en la política, tú como dirigente de Unión y Progreso, pues también fuiste dirigente de COPEI en su momento, antes de los eventos que sucedieron. ¿Cuál es tu visión sobre el papel de la mujer en la política de Venezuela? Pues para muchos es necesario ese papel y rol de conciliar, de buscar acuerdos y sobre todo de pensar en el bienestar del colectivo, y pues muchos piensan que una mujer sería ideal para esto también.
Mira, lo vivo en carne propia, Rosa, en muchos grupos de debate político. Las mujeres tenemos más capacidad de preocuparnos por el otro, por un tercero. Somos más propensas o estamos más inclinadas a deponer cualquier interés personal para contribuir al bien común, ¿no? Somos capaces de ponernos de acuerdo en beneficio de un interés superior. Tenemos esas cualidades, bueno, pienso yo que por la proximidad hacia el cuidado del otro, de la maternidad, sí, del cuidado de la gente mayor. Somos especialmente conscientes de la vulnerabilidad del ser humano, de las posibilidades que tiene de sufrir, de sentirse solo, de sentirse desamparado. Y creo que todas esas son características muy importantes para llevar hoy en día al terreno político, ¿no? En los grupos de mujeres, cuando las mujeres ejercen la política empleando su feminidad, ¿no? Y no imitando a los hombres, ¿no? Ponen al servicio de la política un montón de cualidades que permiten el diálogo, que facilitan los acuerdos, que facilitan los puntos de encuentro, que en un momento dado pueden bajar el nivel, el tono agresivo de una confrontación. Y bueno, es la mujer en todos los sectores, ¿no? También en el chavismo puede haber mujeres muy plegadas a las estrategias políticas fracasadas, que podemos decir machistas, ¿verdad? Pero hay otras que desde sus comunidades, como jefas de sus comunidades, pues también han sabido ejercer su posición chavista, pues con feminidad, así como la posición de una opositora de cualquier sector de la oposición. Bien, Mercedes, gracias por estar con nosotros. Ya lamentablemente estamos sobre la hora, así que nos despedimos rápidamente, dejándole nuestras cuentas en las redes sociales y agradeciendo tu participación en este espacio. Muchas gracias por la invitación, estoy a la orden. Gracias, y gracias a ustedes también. Ahí les dejamos las cuentas y seguimos en comunicación a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros.